Hola compañeros, bienvenidos al nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a crear una forma de pago habitual a la hora de crear nuevos proveedores. Es decir, cuando nosotros vayamos a crear un nuevo proveedor, en el campo forma de pago nos va a aparecer una de las formas de pago que ya tenemos creada como forma de pago habitual para proveedores. Este dato lo vamos a tener guardado en el formulario de parámetros. Para ello, vamos a ver el formulario de parámetros, tenemos la pestaña formas de pago y aquí vamos a crear un cuadro combinado o una lista desplegable en el cual tendremos seleccionado la forma de pago, una de estas de aquí, que va a ser la habitual para nuestros proveedores. Para realizar este trabajo vamos a realizar estos 4 procesos que vamos a ir viéndolos uno por uno para no liarnos ahora al describirlos. Como es un poco lioso, lo que vamos a hacer es vamos a leer el primero, vamos a realizar ese proceso y luego iremos realizando los posteriores. Bien, pues para realizar este proceso lo primero que vamos a hacer es crear una tabla de parámetros de la aplicación e incluir en esta tabla un campo que vamos a llamar forma de pago habitual para proveedores. Vamos entonces a ir a la aplicación, vamos a cerrar aquí y vamos a realizar este primer punto. Es decir, vamos a ir a crear, vamos a crear una nueva tabla, abrimos aquí, vamos a crear un ID, aunque no va a ser muy necesario, lo vamos a poner igualmente, vamos a poner ID parámetros y este va a ser un tipo de campo autonumérico, como sabéis, lo tenemos aquí, autonumeración, y va a ser el campo clave. ¿Por qué he dicho que no va a ser muy necesario? Pues simplemente porque esta tabla va a ser una tabla un poco particular. La tabla de parámetros va a contener un único registro y tantos campos como nos sea necesario para crear parámetros de la aplicación. Es decir, nosotros ahora vamos a crear un parámetro que vamos a llamar eh, forma pago habitual, vamos a poner habitual prov de proveedores. Este por ahora va a ser el único campo que vamos a tener en esta tabla. Posteriormente, y a medida que se nos vaya haciendo necesario para el desarrollo de la aplicación, iremos agregando nuevos campos. Por ejemplo, crearemos un campo más que será forma de pago habitual para clientes. Igualmente, pues podemos crear nuevos campos, como por ejemplo un campo que nos indique si vamos a permitir que en el stock de nuestro almacén tengamos cantidades negativas. Este campo sería, por ejemplo, un campo de tipo boolean y tendría un valor sí o un valor no. ¿Qué otros campos vamos a tener en este registro de la tabla de parámetros? Pues vamos a tener el campo o los campos referentes a la empresa con la cual estamos realizando la aplicación, es decir, la empresa a la que pertenece el almacén con el que estamos trabajando. Crearemos los datos de nuestra empresa, de la empresa que factura o que compra a proveedores. Y, por ejemplo, también podemos tener un campo que contenga el logo de la empresa. Eso lo haremos más adelante. Por ahora nos vamos a quedar con esto, con que vamos a tener un solo campo, que va a ser el de forma de pago habitual para proveedores. Bien, ya hemos creado la tabla, vamos a darle un nombre, vamos a darle aquí a guardar, nos va a decir que le demos un nombre, vamos a darle nombre tbl parámetros, vamos a ponerle solo parámetros, por ejemplo, tbl parámetros. Vamos a darle a aceptar y se nos coloca aquí la tabla tbl parámetros. Bien, tenemos ya realizado el primer punto, crear una tabla parámetros de la aplicación e incluir un campo forma de pago habitual de proveedores. Ya lo tenemos hecho. Vamos a ir al segundo punto, este lo vamos a poner en rojo, como que ya está realizado, y vamos a ir al segundo punto. Y en este nos dice asociar este campo forma de pago habitual de proveedores, es decir, este campo que hemos creado aquí, lo vamos a asociar con el campo descripción de forma de pagos de la tabla formas de pago. Es decir, nosotros tenemos aquí una tabla formas de pago, vamos a abrirla en vista diseño, y lo que vamos a hacer es, mediante el asistente de búsquedas, asociar este campo de forma de pago habitual de proveedores
con el campo descripción de forma de pago para que podamos escoger una de las formas de pago que aquí tengamos creada. Es decir, aquí tenemos estas formas de pago. Vamos a poner esto un poco más grande. Pues para que podamos nosotros coger una de estas formas de pago. Entonces vamos a cerrar esa tabla. Le vamos a decir que sí a los cambios porque lo he hecho más grande este campo. Y lo que vamos a hacer aquí es utilizar el asistente de búsqueda. Venimos aquí, vamos a buscar el asistente de búsquedas, aquí está. Nos dice, deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Es la opción que vamos a tomar. ¿En qué tabla lo vas a buscar? En la tabla formas de pago. Le digo siguiente. ¿Cuál de los dos campos vamos a utilizar? El de descripción formas de pago, es el que nos interesa. Pues lo pasamos aquí al otro lado, le damos a siguiente. Vamos a ver que esta lista se presente por el campo descripción de forma de pago en forma ascendente. Vamos a siguiente. Ahí tendremos los campos que nos van a salir o los datos que nos van a salir. Vamos a hacerlo un poco más grande, hasta aquí. Vamos a ir a siguiente. Vamos a darle una etiqueta a ese campo, vamos a poner forma de pago habitual de proveedores, le quitamos los guiones, por ejemplo, vamos a poner esta. Vamos a habilitar la integridad de datos y no vamos a utilizar la eliminación en cascada, lo vamos a dejar como una eliminación restringida. Vamos a ir a finalizar. Deben guardarse la tabla debe guardarse para que se puedan crear las relaciones. Desea guardar ahora, le decimos que sí. Y ya tenemos la tabla creada. Si nosotros ahora vamos a la tabla de parámetros, veremos que aquí tenemos formas de pago y nos sale la lista de las formas de pago que nosotros podemos escoger. La que nosotros escojamos va a ser la forma de pago habitual para los proveedores, en la que vamos a utilizar. Por ahora no la vamos a escoger aquí porque lo que vamos a hacer es el siguiente apartado. Vamos a venir aquí, cerramos esto. Decimos que sí a guardar los cambios porque hemos variado también el tamaño de ese campo y esto de aquí ya lo tenemos realizado. Siguiente tarea que vamos a hacer, crear un control de lista desplegable en la pestaña de formas de pago del formulario de parámetros, es decir, vamos a ir al formulario de parámetros, lo tenemos aquí, lo abrimos en vista diseño y en las pestañas formas de pago, aquí vamos a crear un control de lista desplegable cuyo origen de datos sea el campo forma de pago habitual de proveedores de la tabla parámetros. Por lo tanto, lo que vamos a crear aquí es un campo, vamos a ir a agregar campos existentes, vamos a darle aquí a mostrar todas las tablas y vamos a buscar la tabla de parámetros. Ahí tenemos la tabla de parámetros y vamos a añadir este campo de aquí. Cuando lo añadamos veréis que el control que se nos va a crear va a ser un control de lista desplegable. ¿Lo veis? Ahí tenemos un control de lista desplegable. Y esto es así porque nosotros estamos vinculando a este control el valor que tenemos en la tabla de parámetros, ahí la abrimos, de este campo. Y este campo, como veis, es un cuadro combinado o lista desplegable. Por lo tanto, aquí en formularios también vamos a tener una lista desplegable que va a contener los datos de las formas de pago. Vamos a poner esto así. Aquí vamos a poner forma de pago habitual de proveedores, vamos a ampliarlos, la etiqueta que hemos puesto antes, proveedores. Vamos a terminarlo de poner y esto lo vamos a hacer también igual de largo, así. Vamos a correrlo esto un poco más para acá y lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Vamos a guardar y veréis que cuando ejecutemos aquí y vamos a ir a la pestaña formas de pago y vemos que tenemos aquí una lista desplegable de forma de pago habitual de proveedores. Si la extendemos veremos que aquí tenemos 4 opciones que son las 4 que hemos creado en el subformulario de formas de pago. Vamos a escoger una de ellas, por ejemplo, recibo domiciliado, y esa va a ser la forma de pago habitual para proveedores. Si nosotros cerramos aquí y nos vamos a la tabla de parámetros, veremos que aquí tenemos como forma de pago habitual recibo domiciliado. Vamos a escoger la opción a partir del formulario de parámetros en la pestaña de formas de pago. ¿Cómo se presentan las relaciones entre las nuevas tablas creadas y las que ya teníamos, sobre todo con la tabla de proveedores? Pues vamos a verlo, vamos a cerrar aquí, vamos a ir a herramienta de bases de datos, vamos a ver relaciones, tenemos las relaciones que hemos creado hasta ahora y nos vamos a centrar en la tabla de proveedores. Vamos a añadir las tablas recientes que hemos creado, botón derecho,
mostrar tabla y vamos a coger primero la de tablas de formas de pago. Doble clic y vemos aquí hay una relación establecida entre la tabla forma de pago y la tabla de proveedores. Y se relaciona entre el índice de la tabla forma de pago y la forma de pago de proveedores. Y es una relación de una a muchas. Es decir, cada proveedor tiene una única forma de pago y solamente una forma de pago estará en cada uno de los proveedores. Vamos a ver ahora la otra tabla, que es la tabla de parámetros. Aquí la tenemos, la pulsamos con doble clic, nos aparece aquí y vemos que hay una relación entre la tabla de parámetros y la tabla de forma de pago. Y es una relación entre el índice de forma de pago y la forma de pago habitual de proveedores. Vamos a hacerlo más ancho para que se vea. Y es una relación de uno a muchos, aunque realmente va a ser una relación de 1 a 1, porque como hemos dicho, esta tabla solamente va a contener un registro. Por lo tanto, la relación será de 1 a un registro que tendremos aquí. Bien, una vez visto esto, vamos a cerrar aquí, decimos que sí, que guardamos los cambios para que quede todo reflejado y vamos a ir a la tercera parte del proceso que hemos realizado, que es este de aquí, y lo vamos a poner como completado. Vamos a poner en rojo. Y nos queda la última parte, que es la referente a la creación del código en VBA utilizando el sistema DAO, que asigne al campo forma de pago de proveedores del formulario de proveedores el valor guardado en el campo forma habitual de pago de la tabla de parámetros. Es decir, resumiendo, lo que tenemos que hacer es que aquí, vamos a ir desde inicio, tenemos en parámetros una forma de pago escogida, que es el recibo domiciliado, pues con el código en VBA utilizando el sistema DAO, lo que tenemos que hacer es que aquí en mantenimiento de proveedores, cuando nosotros pulsemos nuevo proveedor, ya nos aparezca en esta lista desplegable seleccionado recibo domiciliado, porque es el tipo de pago que tenemos seleccionado en el formulario de parámetros. Vamos entonces a ir a ello. Para eso nos ponemos aquí en vista diseño, cerramos, decimos que sí a los cambios, vamos a ir aquí a cerrar este formulario y nos venimos al botón de comando nuevo proveedor, donde vamos a colocar el código para que aquí en este campo aparezca la forma de pago habitual que tenemos seleccionada en el formulario de parámetros. Vamos a ir al código del botón de comando nuevo proveedor, a su evento clic, y nosotros sabemos que cuando nosotros pulsamos este botón de comando y en su caption tenemos el texto nuevo proveedor, es cuando se nos abren todos los campos para que podamos introducir los datos del nuevo proveedor que vamos a crear. En este caso, proceso valdrá 1 y vendremos a este procedimiento, a este proceso que tenemos aquí. Pues justamente después de la asignación de los estados de los botones de comando es donde nosotros vamos a incluir el código necesario para poner la forma de pago habitual en la lista desplegable de forma de pago. Para poder acceder a los valores que tenemos guardados en las tablas, vamos a tener que utilizar el sistema dado de codificación en VBA. Y lo primero que vamos a hacer es indicarlo a través de un comentario. Vamos a poner aquí un comentario para indicar que aquí vamos a emplear el sistema DAO y vamos a mirar de colocar en el campo forma de pago de proveedores la forma de pago habitual. Para ello vamos a poner aquí, por ejemplo, se asigna el valor predeterminado a forma de pago. Bien, ahí tenemos el comentario. Para que resalte un poco más, yo lo que suelo hacer es colocar asteriscos en la zona superior, también como comentarios, y también en la zona inferior, después del comentario. Lo voy a poner y vamos a empezar a crear el código. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable tipo recordSet. Esto ya lo vimos cuando trabajamos con el sistema de codificación DAO y vimos que creamos una variable de tipo database y otra de tipo recordSet. Pero realmente solo es necesario crear la variable de tipo recordSet y vamos a ver cómo. Podemos poner aquí dim recset, le vamos a dar de nombre, que es el mismo que utilizamos la última vez, as dao.recordSet
record set. Ahí lo tenemos. Ya hemos creado nuestra variable de tipo record set. Ahora vamos a asignarle un valor a esta variable de tipo record set. Recordar que en el record set lo que hacemos es guardar una tabla virtual de una de las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Por lo tanto, como es un objeto, tenemos que utilizar la instrucción set. Y vamos a decirle set recset, que es la variable que hemos creado, va a ser igual a current db, de ahí que no utilicemos ya el tipo de variable de tipo database, porque directamente ponemos aquí current db punto open record set. Recordad que esta era la instrucción que nos abría o nos creaba esa tabla virtual del record set. Y ahora tenemos que incluir los parámetros. ¿Qué parámetros vamos a incluir? Primero, el nombre de la tabla que queremos abrir como tabla virtual. Y va a ser la tabla de parámetros, porque es ahí donde tenemos la forma de pago habitual. Vamos a rescatarla de esa tabla. Entonces aquí vamos a poner tbl-parámetros. Es el nombre de la tabla. Coma, ¿qué tipo de acceso vamos a hacer? Pues el tipo de acceso de solo lectura, para tener un acceso más rápido. Aquí vamos a poner entonces db open snapshot. Vamos a ver que lo haya escrito bien. Yo creo que sí. db open snapshot. Lo veo correctamente escrito. Vamos a cerrar. Ahora lo veremos si está correctamente escrito. Cuando le dé intro, varias de estas letras se pondrán en mayúscula. Damos intro y como veis se ha puesto aquí la O en mayúscula y la S en mayúscula. Por lo tanto está bien escrito. Como vemos, no hemos utilizado la variable database porque aquí directamente le estamos indicando que la base de datos que vamos a utilizar es la base de datos actual. CurrentDB hace referencia a la base de datos actual. Y dentro de la base de datos actual abrimos un record set cuya tabla virtual es la tabla de parámetros, con un acceso de lectura. Bien, vamos a acceder entonces al primer registro de esa base de datos, de esa tabla de parámetros, y para ello tenemos que asegurarnos que dentro de la tabla de parámetros tenemos registros, ya que si intentamos acceder a la base de datos y no tenemos ningún registro en ella nos daría un error. Para saber si tenemos registros o no en la base de datos parámetros, si tenemos ese registro creado, utilizaremos la propiedad record count. Y para ello utilizaremos el objeto recset, su propiedad record count, ahí la tenemos, y comprobaremos que esta propiedad, que es la que nos devuelve la cantidad de registros que hay en una base de datos, sea mayor que 0. Si es mayor que 0, estaremos o daremos por seguro de que existen registros. Ponemos aquí el zen del if, tenemos que ponerle aquí un if delante, que se me ha olvidado, y le estamos diciendo si la cantidad de registros que hay en el objeto recset, que pertenece, como hemos visto, a la tabla de parámetros, es mayor que 0, es decir, que hay registros, entonces se ejecutarán una serie de instrucciones. Vamos a poner aquí el end if y aquí vamos a poner las instrucciones que se van a ejecutar. Y lo que vamos a hacer es movernos, como siempre, al primer registro. Y esto lo haremos con recset.moveFirst. Que esto lo que hace es movernos al primer registro, mover el cursor al primer registro de la base de datos. Y aquí lo que vamos a hacer es rescatar el valor que tenemos en el campo forma de pago habitual de este primer registro y lo vamos a trasladar a la lista desplegable que tenemos en el formulario de proveedores. Entonces vamos a decir mi.mi, como sabéis hace referencia al formulario de proveedores, que es el que tenemos aquí escogido, y vamos a decirle mi forma de pago, aquí la tenemos, esta es la lista desplegable forma de pago, punto value, su valor, va a ser igual al rec set, abrimos para los parámetros, y ahora tenemos que poner aquí el nombre del campo del cual nosotros vamos a rescatar el valor. Y el nombre del campo es el de la forma habitual de pago. Vamos a ir a la tabla de parámetros, la tenemos aquí, vamos a ponerla en vista diseño y tenemos aquí el nombre del campo. Como veis, aquí el nombre del campo yo lo he puesto sin guiones y veo que también aquí le he puesto habitual, me he equivocado.
Lo importante es que cuando indiquemos el campo pongamos el mismo nombre o el mismo valor que hemos puesto aquí en nombre de campo. Vamos a copiarlo con control C y esto es lo que tiene que ir aquí. Porque si ponemos algo diferente nos va a dar un error porque no lo va a encontrar. Entonces, como le hemos dado este nombre, forma pago habitual prof y sin guiones, hay que ponerlo tal cual. Vamos a cerrar aquí, punto value. Bien, y ya tenemos ahí la instrucción que nos rescata del campo forma pago habitual prof el valor que tenemos en ese campo y lo traslada al objeto, en este caso a la lista desplegable, forma de pago value del formulario de proveedores. Por eso ponemos aquí mi. Bien, una vez hecho esto, tenemos que cerrar el record set y lo vamos a hacer con la instrucción rec set.close. Ahí lo tenemos. Después tenemos que liberar todos los recursos que hemos utilizado y por lo tanto utilizaremos la instrucción set y el rec set será igual a nothing. Con esto liberaremos todos los recursos utilizados. Bien, ya tenemos todo el código creado. Lo que vamos a hacer ahora es, en la parte final, poner de nuevo un comentario diciendo que aquí hemos terminado de crear el código para asignarle a la lista desplegable del formulario proveedores el valor que tenemos guardado en la tabla de parámetros de la forma de pago habitual. Aquí ponemos fin de asignación a forma de pago. Vamos a dejar aquí a forma de pago. Bien, pues dejamos este comentario así. Ya tenemos todo el código creado. Vamos a ver que esto funcione correctamente. Vamos a guardar. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir a inicio. Vamos a empezar con el formulario de inicio. Vamos a ver en parámetros de la aplicación qué forma de pago habitual tenemos. Tenemos la de 30 días. Vamos a poner la de recibo domiciliado. Vamos a ir a mantenimiento proveedores, le damos a nuevo proveedor y aquí nos aparece recibo domiciliado. Vamos a cambiar esta forma de pago, parámetros de la aplicación, forma de pago, vamos a poner ahora contado. Vamos a cerrar aquí, mantenimiento de proveedores, nuevo proveedor y nos aparece contado. El código funciona correctamente. Vamos ahora a marcar aquí que esta parte ya la hemos realizado, lo marcamos en rojo y con esto damos por terminado el proceso que nos coloca la forma de pago habitual de proveedores en la lista desplegable de forma de pago en el momento en que vamos a grabar un nuevo proveedor. Vamos ahora a ver la segunda parte de este vídeo. Pues vamos a ir con la segunda parte del vídeo y lo primero que vamos a hacer es corregir el nombre que le dimos al campo forma de pago habitual de proveedores. Como veis, este nombre se puso sin guiones bajos y aquí pusimos habitual. Vamos a corregirlo. ¿Esto por qué pasó? Esto pasó porque cuando creamos este campo y utilizamos el asistente de búsqueda y al crear el asistente de búsqueda nos pidió que le diéramos un nombre a la etiqueta. Cambiamos el nombre de la etiqueta y le quitamos los guiones, pero aparte de cambiar el nombre de la etiqueta, también se lo cambió al nombre del campo. Entonces vamos a corregirlo. Y vamos a ver en qué partes del programa o de la aplicación este cambio puede tener consecuencias. Lo primero que vamos a hacer es corregirlo y utilizar el sistema o el formato que hemos utilizado para todos los nombres de campo, que es poner guiones bajos, no dejar espacios entre uno y otro. Vamos a poner aquí otro guión bajo. Aquí pondremos habitual correctamente y aquí tendremos que poner otro guión bajo. Pues ya lo tenemos corregido y ya está correctamente tal como nosotros los hemos utilizado en las otras tablas. Bien, vamos a comprobar que el enlace que hay o que hemos hecho a través del asistente de búsqueda con la tabla de formas de pago, que es esta de aquí, funcione correctamente. Para ello, cuando nosotros entremos en este campo, nos tiene que presentar estas opciones en una lista. Vamos a cerrar entonces aquí, cerramos aquí
Guardamos los cambios y vamos a venir aquí a parámetros y pulsar doble clic. Tenemos aquí contado, pulsamos, vemos que está la lista, abrimos y vemos que nos da esas 4 opciones. Por lo tanto, esto está funcionando correctamente. Aquí tenemos el nombre con los guiones, pero esto sabéis que lo podemos cambiar. Si vamos a vista diseño, lo podemos cambiar aquí dentro del título y poner simplemente, por ejemplo, forma pago habitual. De tal manera que aquí conservamos los guiones bajos que utilizamos para los formatos de los nombres de campo que nosotros empleamos, y si vamos a la tabla, guardamos los cambios, decimos que sí, vemos que ya tenemos forma de pago habitual y esto funciona bien. Entonces, por esta parte no hay ningún error. Vamos a ver dónde más hemos utilizado la forma de pago habitual y lo hemos hecho en formularios. El primero de ellos ha sido el formulario de parámetros. Vamos a ir al formulario de parámetros a través de inicio, venimos aquí a parámetros, nos vamos aquí a formas de pago y aquí tenemos la lista desplegable. La extendemos y vemos que tampoco nos da ningún problema. Vamos a ver por qué es. Vamos a venir aquí a vista diseño, cerramos esta y vemos que aquí el origen de datos se ha modificado. Veis que están los guiones. Lo ha hecho de manera automática. Si venimos a las propiedades de este objeto, de esta lista desplegable, y venimos aquí a datos, veremos que en el origen de control, que es este de aquí, vamos a ponerlo con zoom para verlo mejor, veremos que se han puesto los guiones bajos y se ha corregido aquí habitual. Por tanto, esto se ha hecho de manera automática y aquí no va a afectar para nada. Vamos a ver en qué otra parte del programa también hemos utilizado este campo y esto lo vamos a comprobar pues entrando en inicio, mantenimiento de proveedores y lo hemos utilizado pues al pulsar nuevo proveedor aquí en forma de pago se tiene que poner una forma de pago habitual. Vamos a ver si funciona y como vemos aquí sí que nos da un error. Aquí nos dice en la descripción de error no se encontró el elemento en esta colección y la fuente de error nos dice DAO.fields, que significa el sistema DAO que hemos utilizado y fields son los campos. Hay un error en los campos que hemos intentado localizar a través del sistema DAO. Vamos a comprobar pues nuestro código. Venimos aquí a vista diseño, este lo cerramos, venimos al botón de comando nuevo, nos vamos a generar evento y nos vamos a la parte del sistema DAO que lo tenemos aquí, asignación predeterminado a forma de pago. Este es el código que acabamos de crear y vemos que aquí en el sistema DAO estamos intentando acceder aquí con el recset a forma pago habitual prof. Aquí no nos lo ha cambiado, entonces tendremos que cambiarlo nosotros. Vamos a ir aquí a la tabla de parámetros, vista diseño y simplemente tenemos que copiar el nombre que hemos corregido, que es este, control C, venimos aquí al código y aquí lo ponemos correctamente con los guiones bajos y aquí habitual, que es la manera correcta. Vamos a guardar, cerramos aquí, cerramos también este y este, vamos desde inicio, vamos a mantenimiento de proveedores y cuando le damos a nuevo proveedor ya sí que nos sale la forma de pago habitual, que es la de contado, como podemos ver aquí en parámetros de la aplicación. Tenemos contado. Bueno, pues con esto ya hemos corregido el error que tuvimos o que tuve yo al crear el nombre del campo de forma de pago habitual para proveedores. Vamos a ver un tema más y es el tema al que me hizo referencia nuestro compañero José Carlos a través de un email y me comentó que nosotros tenemos pues en cada botón de comando, en este caso si vamos a este de aquí vemos que tenemos un texto de ayuda que nos dice ir a contactos, lo tenemos en este botón de comando y lo tenemos en el de cerrar aquí, cerrar formulario. Los demás no lo utilizamos. Vamos a ponerlos, vamos a ir aquí a vista diseño, aquí a cerrar formulario, bueno, hemos cerrado todo, vamos a abrir aquí la de proveedor en vista diseño y vamos a ir aquí a nuevo proveedor y sabéis, porque ya lo vimos anteriormente,
que en la pestaña de otras tenemos aquí texto de ayuda del control. Y aquí es donde nosotros ponemos la etiqueta de ayuda que queremos que aparezca en el botón de comando, por ejemplo, cuando el mouse se mueve encima de él o se coloca encima de él. Vamos a poner aquí un texto. Por ejemplo, en nuevo proveedor vamos a poner crea un nuevo proveedor. Bien, hemos puesto ahí ese texto de ayuda. Aquí en cancelar proceso vamos a poner como texto de ayuda al control, cancela el proceso, perdón, vamos a escribirlo bien, el proceso de creación. El texto que pongamos aquí ahora es indiferente, simplemente es para ver cómo funciona. Venimos aquí a eliminar proveedor y aquí pondremos elimina el proveedor activo. Ya tenemos los textos puestos en estos tres botones, vamos a comprobarlo, guardamos, podemos ejecutar desde aquí y vemos que si nos ponemos aquí nos dice crea un nuevo proveedor. Aquí nos dirá cancela el proceso de creación y aquí nos dirá elimina el proveedor activo. Pues bien, nuestro compañero José Carlos me hizo el comentario, y muy bien visto, de que tenemos, por ejemplo, este botón de comando que tiene dos funciones. Una es la de crear un nuevo proveedor, pero una vez pulsamos aquí y se abren los campos, sigue poniéndonos el mismo texto, crea un nuevo proveedor, cuando lo que tendría que ponernos es un texto de ayuda diferente. Por ejemplo, registra el proveedor. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que en un mismo botón de comando, en un mismo objeto, en este caso es un botón de comando, podamos variar el texto de ayuda que nos presenta la etiqueta? Es decir, vamos aquí a vista de formulario, a vista de diseño, perdón, aquí le decimos que sí a todo, venimos aquí y vemos que aquí solo podemos poner un texto de ayuda al control. ¿Cómo puedo yo poner textos diferentes si el botón de comando pues tiene funciones diferentes? Pues esto lo podemos hacer a través de VBA. Normalmente todos los objetos, en este caso por ejemplo aquí tenemos un botón de comando y aquí tenemos una serie de propiedades, tienen unas propiedades que se pueden modificar directamente en la hoja de propiedades o la podemos modificar a través de código VBA. Cada propiedad de las que tenemos aquí tiene su correspondiente nombre o propiedad dentro de VBA. Igualmente pasa con los campos de texto. Tienen unas propiedades diferentes, pero todas estas propiedades, o la mayoría de ellas, se pueden modificar a través de código. ¿Cómo modificamos nosotros, por ejemplo, a través de código, la propiedad texto de ayuda al control? Pues vamos a verlo. Vamos a ir a generar evento, nos vamos al formulario o al editor de texto dentro del módulo de for proveedores, del formulario de proveedores, y vemos que aquí tenemos varios procedimientos. Tendríamos que ir a todos los procedimientos en los cuales el botón de comando cambia su caption, es decir, el texto que tiene en el interior, cambia de nuevo proveedor a grabar proveedor. Pero como nosotros utilizamos aquí un evento que fue el evento forCurrent, este evento se ejecuta cada vez que nosotros entramos en el formulario por primera vez, cambiamos de un registro a otro o vamos a un nuevo registro. Entonces podemos aprovechar para cambiar el texto de ayuda al control dentro de este procedimiento y no será necesario hacerlo en los demás, ya que con este procedimiento se producen todos los cambios, como veis aquí, de texto interior en el botón de comando, sea del caption de grabar proveedor o de nuevo proveedor. ¿Cómo lo hacemos dentro de este procedimiento? Pues sencillamente venimos aquí después de que nosotros hayamos cambiado el caption al botón de comando vete nuevo. Como veis aquí tenemos mi vete nuevo caption, le decimos que nos ponga grabar proveedor, pues simplemente vendremos aquí después y pondremos aquí mi punto vete nuevo punto control tip tech, ahí lo tenemos. Esta es la propiedad que nos asigna un texto de ayuda al control y le ponemos aquí entre comillas pues el texto que queremos ponerle. En este caso, para grabar proveedor le vamos a poner registrar
el proveedor. Vamos a poner aquí las comillas. Y aquí debajo de nuevo proveedor, cuando en el cuadro, el caption del botón de comando sea nuevo proveedor, vamos a poner que mi punto btnuevo punto control tip tech va a ser igual a, vamos a poner aquí, crear un nuevo proveedor. Ya os digo que el texto que pongamos es lo de menos, simplemente es para ver cómo podemos hacer que dentro de un mismo objeto, en este caso un botón de comando, podamos tener varias etiquetas o textos de ayuda al control. Y aquí tendremos uno, registrar el proveedor, y aquí tenemos otro diferente, crear un nuevo proveedor. Vamos a ver que esto funcione. Hay que tener en cuenta que una vez nosotros cambiamos o accedemos al texto de ayuda del control a través de VBA, aquí es innecesario que pongamos nada. Podemos dejarlo, pero también podemos quitarlo, no pasaría nada. Vamos a guardar, vamos a ejecutar desde inicio, vamos a mantenimiento de proveedores y vemos que si yo ahora me pongo aquí encima nos dirá crear un nuevo proveedor. Pero si ahora pulso y me vuelvo a poner encima, me dirá registrar el proveedor. Como veis, en un mismo botón de comando, en un mismo objeto, tenemos dos textos de control de ayuda diferentes. Y esa es la forma de hacerlo. Bien, hasta aquí va a ser el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo vamos a crear un botón de comando nuevo, que va a ser el botón de comando guardar cambios, que lo que hará será que cada vez que nosotros creemos o hagamos un cambio dentro de un registro, se guarden los cambios de manera automática. Hay que tener en cuenta que en Access este botón de comando quizás no fuera necesario, porque nosotros cada vez que hacemos un cambio en un campo, por ejemplo aquí tenemos este que termina en 30, vamos a poner que termine en 32 ahora. Si yo le doy aquí a nuevo proveedor, cuando salga el cambio se ha realizado. Veis que sigue poniendo aquí ahora 32. Y esto es porque cada vez que nosotros hacemos un cambio en un registro y salimos del registro, esos cambios se guardan de manera automática. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá. Lo que vamos a hacer es crear ese botón de comando y cuando lo pulsemos se guardarán los cambios. Y si realizamos algún cambio e intentamos salir del registro sin guardar los cambios a través del botón de comando nuevo o a través del botón de comando salir, entonces Access nos va a decir, oye, escucha, antes de ir a un nuevo registro o antes de salir del formulario, aquí has realizado unos cambios. ¿Quieres guardarlos o no? Nos dirá sí o no. Y nosotros guardaremos los cambios si decimos que sí, y si decimos que no, no los guardaremos. De esta manera hacemos que el programa sea más efectivo y sea el propio usuario el que decida a través de su ratificación si quiere guardar o no los cambios. Igualmente, todo este procedimiento nos va a servir para entrar en un tema dentro de VBA y dentro de cualquier lenguaje de programación muy importante, que es el tema de las llamadas a las subrutinas o funciones. Bien, todo esto lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces nos vemos, compañeros.